Cuando las personas pueden aceptar y entender eso, el proceso de integración es mucho más fácil, es mucho más fluido. La enseñanza del idioma catalán es gratuito hasta un cierto nivel, pero es un cierto nivel con el que ya tú te puedes entender con una persona. ¿Cómo eso tú puedes transformarlo en algo positivo para la vida? Bienvenidas y bienvenidos otra vez al podcast Migrar también se aprende de la Fundación Código Venezuela. Yo soy Andrea Garrido Villarreal y hoy tenemos el gusto y el placer de hablar con José Luis Acuña de Azocabén, una asociación en Cataluña que además han sido nuestros aliados durante muchísimos meses y queremos que conozcan todo lo que hacen y todos los beneficios que tienen para ustedes. Para quienes no te conocen, José Luis, porfa, preséntate un momento y cuéntanos un poquito de lo que hacen. Hola Andrea, bueno, ante todo, gracias por la invitación, gracias a Código Venezuela por todo lo que ofrece para la comunidad. Este, Soy José Luis Acuña, soy un venezolano migrante como todos por aquí, por Cataluña. Soy fisioterapeuta de profesión, a ello me dedico. Y además, actualmente estoy presidiendo ASOCAVEN, que es la Asociación Catalano-Venezolana. Eh, la Asociación Catalano-Venezolana busca agrupar y ser el punto de encuentro de los venezolanos en Cataluña. ¿Y ¿Mm? cómo nació la asociación? Cuéntanos un poquito de la historia que tienen. Azokabén nació en el año 1991 Uf. y nació de la iniciativa de unos catalanes que vivían en Venezuela y volvieron aquí a Cataluña. Entonces fueron ellos quienes fundaron Azokabén para mantener los lazos entre Venezuela y Cataluña. Así está descrito en los estatutos de Azokabén. Con el transcurrir de los años, la asociación fue cambiando y cambiando de juntas directivas y de manos, terminó en manos venezolanas. Yo estoy con la asociación hace ya casi 10 años y actualmente estoy presidiendo. Qué bonito, qué bonito. A ver, José Luis, cuéntanos un poquito desde esta experiencia migrante y lo que ven ustedes en la asociación, ¿qué es lo más difícil que sigue enfrentando un venezolano hoy cuando está recién llegando a España? Lo más difícil a nuestro entender es la llegada en sí, ¿ok? Cambiar la mentalidad, la manera de entender la sociedad, porque es muy distinto lo que hay en España en general y sabemos que cada región española tiene como una pequeña identidad, ¿no? Entonces, en cambiarse la manera de entender a la sociedad, dejar esas formas tan venezolanas y poder entender un poco el lugar donde está llegando. También hay distintos tipos de migrantes. Hay gente que viene eh, con una salida urgente, hay gente que viene programada y hay gente que, como quien dice, ni una ni la otra, sino que simplemente decide voy y voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, son distintas formas de llegar y cada uno tiene su particularidad, su dificultad y a la vez su positividad en la manera de llegar, ¿no? Entonces, pero sí creo que lo primero es eso, es ese choque cultural que dice, wow, esto es tan diferente a Venezuela y ni siquiera es tan diferente a Venezuela, es tan diferente a América, ¿no? Porque si te mueves un poquito por América, por Latinoamérica nos parecemos bastante y nosotros tenemos culturalmente una influencia muy fuerte de Norteamérica. Y pues aquí es Europa y es otra historia.
¿Y qué tips le puedes dar a la gente que está recién llegando como para ver la sociedad con otro lente o para adaptarse mejor? ¿Qué actitudes deberíamos cambiar? ¿Cuáles adoptar en Cataluña? Porque si bien, a ver, si en Latinoamérica nos parecemos mucho, igual en cada región hay palabras, hay cosas que son diferentes. También pasa mucho en España, que bueno, ser madrileño es una cosa y ser de Barcelona o ser de Cataluña es otra cosa. Entonces, ¿cuáles tips le puedes dar tú a esas personas que están llegando a Cataluña o que están tratando de insertarse precisamente en esa sociedad que es catalana? Sí, la verdad es que eh, lo primero es aceptar para ti que estás integrándote a una sociedad distinta, ¿no? Y cuando las personas pueden aceptar y entender eso, el proceso de integración es mucho más fácil, es mucho más fluido. ¿Eh? Muchas personas, por, por cosas de cómo han salido del país, por ese duelo migratorio, por este hábito que yo tengo, es que yo no puedo hacer esto, es que a mí me gusta esto así, es que ¿por qué hacen eso así? Porque es así, porque estás en el lugar donde es así y se hace así. Entonces, en la medida en que la persona pueda, en la medida en que la persona trabaje en sí mismo para entender dónde estás y cómo es la dinámica, pues se le va a facilitar mucho la vida. Hay una cosa que es que muchas personas vienen o con la idea de que el catalán es una barrera, el idioma catalán es una barrera. Y si te digo la verdad, no es una barrera. No, nunca, y sobre todo en Barcelona, ciudad y alrededores, me ha pasado a mí, por ejemplo a mí, que ya tengo 16 años viviendo aquí, que alguien quiera que yo le hable en catalán o no contestarme porque no le hablé en catalán. Eso a mí nunca me ha sucedido. Es verdad que hay pueblos en la Cataluña más profunda donde se habla mucho más y la gente está menos acostumbrada a escuchar el castellano, pero igual, con buena disposición, cuando la gente va con buena disposición, esas barreras desaparecen. Y el gobierno catalán tiene unas escuelas para enseñar el catalán que son gratuitas. Aquí la enseñanza del idioma catalán es gratuito hasta un cierto nivel, pero es un cierto nivel con el que ya tú te puedes entender con una persona, ¿no? Entonces, eso no es una real barrera, eso es un poco mito. Claro, sí, porque además se escucha mucho, porque a veces lo que sale en las noticias son como las alertas extremas, o sea, digamos, o lo muy, 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 muy bueno, o lo muy, 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 muy malo. Y al final también, si una persona está emigrando a Cataluña o está emigrando a cualquier ciudad de Cataluña, más allá de Barcelona, que pues es muy diversa también, tienes que tener como la mentalidad de aprender el catalán, que es un idioma más también, que merece la pena. Eh, es un idioma más, o sea, si hablas un idioma más es una ventaja para ti. Es verdad que no es un idioma muy, ¿cómo te digo?, internacional, no, para nada. Pero si vienes a vivir aquí, conocerlo te da muchas ventajas, ¿ok? Lo Eh, piden ¿Lo te- piden con frecuencia para el trabajo? para algunos Ujú. trabajos, para algunos trabajos en entes públicos. Muy, muy rara vez eh, en trabajos de empresas privadas y ni siquiera en todos los trabajos de entes públicos. Pero, por ejemplo, para los colegios Ujú. debes tener un buen nivel de catalán y para algunos eh, cargos de oposición de cara al público también debes tener el idioma catalán. Vale, vale, interesante esa diferenciación. Ahora, en estos procesos de integración de los migrantes venezolanos, además de esto que hablas de la mentalidad, de adaptarse como al sitio en el que estás, ¿qué otros errores ves con frecuencia en los venezolanos cuando están llegando? O cuando de repente tienen mucho tiempo y sienten que no terminan de encajar. Ya, mira,
hay cosas. Por ejemplo, la gente cuando llega viene muy asustada, Mm, ¿ok? La gente viene con temor, con miedo, con recelo. Y nosotros les explicamos desde Azokabén que aquí no los están persiguiendo, ¿ok? Aquí ni en Cataluña ni en ningún lugar de España están persiguiendo a la gente para montar en un avión para devolverla para su país. Eso aquí no sucede. Y también desconocen cómo va la seguridad pública, la seguridad social, ¿ok? La sanidad pública. No saben que es gratuita y que tienes derecho a ella. Bueno, gratuita entre comillas, quienes trabajamos la cotizamos, ¿ok? Pero si tú estás recién llegado, si estás desempleado, no te quedas sin la protección de la sanidad pública, ¿ok? Eh, la gente no sabe que la escolarización es obligatoria, pero así como es obligatoria, es gratuita. Si tú no tienes una plaza de colegio para tu hijo, te la van a dar sí o sí. Tu hijo nunca se va a quedar sin una plaza de colegio en un colegio público. Si tú decides ir a un colegio privado o concertado, que son esos que tienen una parte pública y una parte de subvención, una parte de subvención pública y una parte privada también, ¿ok? Eh, y muchas cosas no saben cómo buscar para hacer ponerse eh, su registro consular, su registro aquí en España, sacarse el NIE o el DNI o lo que le corresponda. Entonces, todas esas cosas, la gente aterriza con un desconocimiento bárbaro, con una incertidumbre de ahora, ajá, ya puse los pies aquí, ahora qué hago, cómo se hace esto, ¿no? claro. Y esas son las primeras. Y las personas, lo otro que me preguntaba, perdón, las personas que tienen tiempo aquí y que no terminan de sentirse, eh, habitualmente, a nuestro entender, que no terminan de hacer el desapego, porque hay un duelo allí profundo. Está muchas veces es que la persona está porque le toca estar y no porque quiere estar, ¿ok? Y es difícil hacerte a un lugar cuando tú realmente no quieres estar en ese lugar, Claro. ¿no? Entonces ahí sí ya hay un trabajo más de manejo de duelos migratorios y todo eso. A ver, y para quienes estén en esa situación, que sepan que dentro de nuestra app Venezuela Virtual hay información al respecto porque es algo muy común entre nosotros los migrantes, que uno tenga que superar esa etapa en la que todavía tienes como la cabeza y el corazón en otro país mientras estás viviendo aquí en España. Así que si todavía no tienen la aplicación, descárguenla en su tienda de aplicaciones Venezuela Virtual y en la sección de bienestar tienen audios referentes al duelo migratorio y también tienen otros recursos de los cuales se pueden servir no solo para bienestar, sino también para empleo, legal, webinars y un montón de herramientas que tienen disponibles allí. Ahora, José Luis, con estas cosas que mencionan, desde Azocaben, ¿ustedes dan un acompañamiento a estas personas o refieren a otras instituciones, de repente alguna institución pública que pueda ayudarles en este sentido? Mira, nosotros tenemos talleres, nosotros generamos talleres informativos y talleres formativos, de dos tipos de talleres, ¿no? Entonces, ahí hay un programa que se llama Primera Parada y este programa va dirigido a esas personas. Acabo de llegar, ahora qué hay, ¿no? Ahí damos todos los tips que se necesitan para vivir en Cataluña. Cómo es el transporte, cómo es la escolarización, cómo se hace la documentación para estar de regla, cómo es el proceso para sacarte tu tarjeta sanitaria, la seguridad social, eh, todos los tips, ¿ok? En esos talleres también incluimos con una psicóloga la parte de duelo migratorio. Viene una psicóloga, habla del duelo migratorio, cómo la migración no tienes que verla, por más que hayas venido en una condición de casi obligatoriedad, tuve que salir de Venezuela y vine a parar aquí, ¿ok? Cómo eso tú puedes transformarlo
en algo positivo para la vida. ¿Ok? Cómo la migración puede ser una ganancia y cómo no tengo que sentirme tan fuertemente afectado por esta situación. Todo eso lo trabajamos en el taller Primera Parada. Creamos un taller también que se llama Mi Primer Empleo, donde damos los tips de cómo afrontar aquí, cómo desvenezolanizar el currículum, ¿ok? Y hacerlo a las formas de aquí, cómo afrontar una entrevista de trabajo, cuáles son los perfiles más buscados, qué puedes hacer para convalidar tu profesión aquí, o qué es lo más parecido, o si tu profesión no va a ser convalidada aquí, porque hay profesiones que no llevan convalidación, cómo puedes hacer que todo lo que es la orientación en la parte laboral. Y siempre le decimos que si tienes una profesión, si tienes un título convalidado, si estás buscando trabajo, que en la Venezuela virtual hay un espacio allí que es excelente para buscar trabajo. Gracias, gracias, José Luis. Y en efecto, se pueden conectar por esa vía también. Y además de estos talleres, puntualmente como para hacer comunidad y para que los venezolanos se sientan acompañados, no en ese, bueno, no en esto urgente como de buscar trabajo y todas estas cosas que son tan necesarias, sino también en el hecho de que, bueno, de que no estás solo aquí. Claro, nosotros también hacemos eventos, eventos culturales, eventos de encuentro. En algún momento hemos tenido el encuentro de venezolanos más grande de Europa, lo hemos llegado a organizar. Eh, Nos ganó una señora que vino hace poco y se presentó en Sol y concentró más gente que nosotros, pero normalmente hacemos el Día de Venezuela. El Día de Venezuela es un día donde celebramos la venezolanidad, donde presentamos para la ciudad la cara más amable del venezolano, nuestra cultura de una forma bonita, limpia, cuidada, donde recibimos autoridades locales y otras asociaciones. Todas las asociaciones, tratamos de invitar a todas las asociaciones venezolanas que hacen vida aquí en Cataluña. Tenemos, eh, el- por repasar rápido, algunas se me escapará, pero está PEJUCAT, que es la de pensionados y jubilados en Cataluña, está Asovente, está la gente de Milford Hope, está la gente de Venda Tu Mano, están los amigos de Gente Plus. Hay varias asociaciones, hay una asociación que es local, es catalana, pero es una asociación de jugadores de béisbol. Entonces el 90 y largo por ciento de los jugadores son venezolanos, Qué maravilla. ¿no? Entonces también están invitados. Entonces allí tratamos de reunir a todo el mundo con gastronomía, con música, con todo. Sí, a ver, Y como este evento, vamos creando algunos otros. Hacemos la gastrorruta venezolana, que es una ruta de tapeo. Aquí en Cataluña se celebra el San Jordi, que es el día más bonito de Cataluña. Es un día increíble y nosotros ponemos nuestra parada de escritores venezolanos. Esta última ocasión tuvimos 16, 18 escritores, ¿ok? Y entonces allí también le damos visibilidad a los escritores. Colaboramos con muchos artistas en la promoción de muchos artistas que pasan por aquí, en sus eventos, y así vamos ayudando un poquito a que la gente consiga lo que me gusta, si la gastronomía, si la música, si la escritura y la lectura, y vamos haciendo, haciendo comunidad. claro, además que las fotos de los eventos son, bueno, y los videos, magníficos. Uno dice, es como sentir un poquito estar en Venezuela sin estar en Venezuela. O sea, es un espacio súper cuidado, muy bonito. Así que
totalmente recomendado que estén pendientes de los eventos de Azocaben, porque de verdad que hacen un trabajo maravilloso en esto de encontrarnos, abrazarnos, escuchar el acento y tratar de mantener vivas ciertas costumbres y ciertas cosas como la gastronomía, aún estando afuera. ¿La comunidad venezolana en Cataluña ha cambiado mucho en el tiempo o cómo ha cambiado esta comunidad en los últimos 10 años? Sí, sí cambia, claro que cambia. Ha cambiado la comunidad venezolana en toda España. En Cataluña ha crecido mucho la comunidad venezolana. eh, en general hay muy buena aceptación de los venezolanos a la forma de ser del catalán, a la cultura catalana. Y eso es muy positivo. Eso nos los han hecho saber desde los ayuntamientos, que el venezolano es una persona que, gracias a Dios o culturalmente, por nuestra cultura, por nuestra formación, se adapta muy bien a la comunidad. Los empresarios confían en un trabajador venezolano, saben que es gente preparada, la mayoría, que vienen a trabajar, que somos trabajadores y, y que, y que venimos a hacer familia aquí, ¿no? Eso es el principal cambio. Antes venían personas con puestos de trabajo, luego vinieron muchos estudiantes, Mm, ¿ok? Era una manera de venir, estudiantes. Y actualmente vienen familias. Se ve en los reportes de, del, del Ministerio de Interior cómo hay eh, adultos jóvenes, ¿ok? En una franja de veintitanto hacia cuarenta y muy poquitos años de edad. Luego hay un bajón en lo que son los adolescentes y otra vez vuelve a subir en niños. Lo que te está diciendo que hay matrimonios con niños pequeños. claro, claro, y además eso ¿Eh? es magnífico, sobre todo pensando en gente que está planificando mudarse dentro de España o está buscando algún otro espacio donde se sienta en familia, porque, a ver, yo tengo dos niños pequeños y genuinamente es muy distinto tú desarrollarte en un espacio donde tengas a tu alrededor una, digamos, una ciudad o una comunidad que también tiene niños pequeños a otra en la que no. Entonces es muy valioso esto que dices de las familias, e incluso a ver, y esto por si tienes los datos, si no, es una pregunta bastante rebuscada, ¿eh? Pero, ¿qué ciudades, o en qué lugares recomiendas a familias que se puedan situar, o en qué ciudades o en qué espacios recomiendas, por ejemplo, a alguien que viene como estudiante o alguien que está llegando como estudiante? ¿Cuáles son esos espacios en donde la gente puede encontrar una u otra cosa? O, por ejemplo, si, vienen solo en edad trabajadora, ¿cuáles son las ciudades que mejor se mueven en cuanto al trabajo cuando están llegando a España? Eh, Llegando a Cataluña, porque A Cataluña. nosotros manejamos nuestro, ¿sí? Eh, eh, Definitivamente Barcelona área metropolitana, ¿ok? Que no es solo la ciudad de Barcelona, sino todas las ciudades que están alrededor, las pequeñas ciudades dormitorio que llamamos los venezolanos, ¿ok? Es donde más fuentes de trabajo hay, pero eso también depende de a lo que la persona se dedique, porque si aquí viene un ingeniero agrónomo, pues tiene que ir allí a la Cataluña profunda al campo, ¿no? Si eres veterinario, también te va a ir bien por allí. Si eres médico, te va a ir bien en cualquier parte, vas a conseguir cómo desarrollarte en medicina en cualquier ciudad de Cataluña. Eh, hay ciudades que ofrecen muy buenas oportunidades de trabajo. eh, la gente como tiene concepción de que son pueblos y, y yo no los veo tanto como pueblos, sino como ciudades pequeñas, porque cuando uno va y las conoce, se da cuenta que tienen todos los servicios, que todos los servicios son de buena calidad, el transporte es de buena calidad, la salud es de buena calidad, las escuelas son de buena calidad, todo funciona muy bien. Y entonces tú dices, bueno, no son pueblos, son ciudades pequeñas. ¿Eh?
Y los mismos catalanes dicen, no, que el pueblo. Y yo digo, bueno, si tú lo llamas pueblo, pero yo veo una ciudad pequeña, Ya ¿no? Entonces, tenemos este, como la referencia venezolana de que un pueblo es como calles de tierra, servicios básicos disminuidos, y acá no es así, exacto. y es muy importante esa diferencia que estás haciendo. Muy importante eso, saber que si vas, que si no estás en la capital, en la gran ciudad, no pasa nada. Todos los servicios son buenos, funcionan bien. Por supuesto que en las grandes ciudades hay un poco más de todo, ¿no? Vas a tener más salas de cine y vas a tener más lugares de esparcimiento y si estás en Barcelona, pues ya tienes playa, que no va más. Para nosotros que vivimos aquí. Después en otras ciudades hay otras cosas que aquí no, pero en general en Cataluña yo creo que se vive bien. Yo creo que, mira, de verdad yo he conocido gente que se va y vuelve, Wow. gente que se va y vuelve. Y me voy a Bilbao y al año y medio, 2 años lo vuelves a ver aquí. Me voy a no sé dónde y me voy a tal. Es que es más barata la vivienda, es que es más tal. Sí, la vivienda aquí es un tema en toda España y aquí en Barcelona es cara, pero, pero después la ciudad te ofrece una cantidad de cosas que, 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 que valen la pena, que hay que valorar muy bien. Y estos términos de identidad venezolana, sobre todo con esta comparación y esa mención que haces a la Cataluña profunda, ¿cómo podemos mantener esta identidad venezolana sin dejar de integrarnos, por supuesto, a España? Pero, por ejemplo, eso, ¿cómo se hace esto de seguir siendo venezolano a pesar de que no estés viviendo en Venezuela y sin dejarte de integrar a España? Y esto haciendo también la diferenciación de que, bueno, en Barcelona seguramente consigues muchas más cosas que en esta Cataluña profunda. Sí, a ver, la venezolanidad, el terruño es algo que nunca nadie te va a quitar, eso es tuyo y tú eres así y esa es tu identidad. Y, y dar la buena cara de la venezolanidad, ser un venezolano eh, de a ver, ejemplar, ser un buen ciudadano en cualquier lugar del mundo donde te pares, te hace un venezolano que cualquier persona va a querer aceptar, va a querer. Yo, yo mi experiencia personal, que es muchas veces, según que uno puede hablar solo desde su experiencia personal, yo antes de vivir aquí, viví en Francia, viví en la Francia profunda, al centro de Francia, ¿no? Y, y fue muy bonito. O sea, la gente le gustaba conocer a un venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque ese venezolano, éramos cuatro, esos cuatro venezolanos eran personas que querían integrarse allí, que formaban parte de tal, que te comportas bien cívicamente, normal, como debería ser. Y entonces eso la gente lo agradece un montón. Eso, la gente es feliz con eso. Si tú vienes aquí a formar parte de mi comunidad y te comportas bien y traes una cultura y nos enseñas a comer arepa y nos enseñas cómo se baila merengue y tal y qué sé yo, pues la gente feliz contigo, no importa dónde estés. Claro, claro, es un muy buen punto, muy buen punto. A ver, José Luis, cuéntanos un poquito de los eventos que vienen para este año que están preparando desde Azocaben, que sabemos que están preparando cosas muy, muy, muy chéveres. Sí, eh, esto es un podcast y los podcasts ahí quedan y son atemporales, ¿no? Pero bueno, sabiendo que lo estamos haciendo en el año 2026, en mayo de 2026, tenemos programado para julio, el 11 de julio, eh, una, un encuentro, una fiesta de verano, ¿ok? Allí vamos a tener músicos venezolanos, bandas venezolanas, comida. eh, Estamos preparando una cosita así bien chévere, a ver si damos un toque,
de un, porque le estamos dando una temática, ¿no? Siempre que hacemos nuestros eventos buscamos una temática, el, y creo, la estamos trabajando, va a ser una temática de béisbol que, que une a todos los venezolanos, es el deporte venezolano, es el béisbol, y pues últimamente tuvimos un gran triunfo con el béisbol en la serie, sí. Y entonces, bueno, decidimos usar esa temática del béisbol. Vamos a ver si logramos organizar un pequeño torneo de chapita o de pelotica de goma. ¿Ok? Y esas cosas, porque resulta que los niños de aquí no conocen el juego, nunca han jugado chapita, nunca han jugado pelotica de goma, y si nosotros podemos mostrarlo, ellos lo van a conocer. Es difícil que un niño que tú le enseñes pelotica de goma no quiera jugar pelotica de goma. Claro, No no importa de si es venezolano, si es español catalán, si de dónde venga. Un niño, una pelota siempre le llamará la atención. total, total. ¿Ves? Además que jugar con Entonces, pelotica de goma sabemos que es divertido, entonces hay que enseñarlo eh, que vienen totalmente. exacto. Entonces, bueno, estamos por allí, eso el domingo 11 de julio. Nosotros seguimos con toda nuestra programación, que la pueden ver siempre en las redes sociales de Azokabey, nuestras programaciones de los talleres. mm, Tenemos mi primera parada, este, primera parada, primer empleo, y tenemos los Benetalentos, que son los talleres formativos. ¿Ok? Los Benetalentos son talleres ya un poquito hacemos temáticas y ya allí es un poquito más de formación, herramientas útiles para las personas a nivel principalmente laboral. ¿Ok? Y tratamos de ir mucho a los autónomos, a las pequeñas empresas, a lo tal, a los emprendedores, sobre todo eso, pequeña empresa, emprendeduría, autónomos, sus fases de inicio, o tengo ya 2 años, 3 añitos haciendo esto, pero todavía me cuesta, me falta. Entonces, bueno, damos muchas herramientas de redes sociales, de formaciones en cosas que van a complementar cualquier negocio que la gente esté iniciando. Estupendo. Ahora que hablas de esto de negocios y de cómo el venezolano también tiene como esta vena de emprendedores, ¿crees que ya los venezolanos están pasando como de esta fase de que llego a España como a sobrevivir y están pasando como a construir muchísimo más estabilidad, más futuro, o todavía estamos como en el medio? Yo creo que eso va un poco de las personas, ¿ok? Un poquito lo que hablamos antes. Hay el recién llegado casi por accidente, el medio programado y el super programado, ¿no? El que sabe a qué viene, cómo viene, qué es lo que da, el que tengo la idea, tengo la visión, ya me estudié un poquito la cosa, y el que caía aquí. ¿Ah? Entonces, eso marca mucho. Pero sí hay empresarios venezolanos que han empezado de cero aquí y tienen buenas empresas, tienen buenos arraigos de comercio dentro de la comunidad. Y eso por hablar de la parte de comercio. También hay venezolanos en muy buenos cargos en instituciones públicas, en universidades, dentro de los profesores, de los gremios de profesores, en hospitales, montón de médicos venezolanos, y enfermeras y todo esto, ¿no? Entonces, eh, eso de si en qué estatus estamos es difícil, es en qué estatus tú logras colocarte, ¿no? Y como el venezolano por naturaleza somos trabajadores y, y no somos conformistas, eso es una característica increíble del venezolano, no es conformista, se quiere un poco más, ¿no? Entonces eso nos ayuda. Claro, eso es Así que yo los animo, las personas que tengan que venir y tienen
miedo de llegar a Cataluña, no tengan miedo. Aquí el lobo feroz no está aquí. Además están acompañados, ¿eh? Eso es muy importante saberlo, que no van a estar. Exactamente. ¿Y cómo te imaginas o cómo se imaginan desde la asociación el futuro de los venezolanos en Cataluña de aquí a 5 o a 10 años? Amiga, esta es una pregunta que no depende exclusivamente de los venezolanos. Pero Depende mucho cómo lo imaginan depende, eso depende mucho de lo que suceda en Venezuela, ustedes? ¿ok? Y, y la gente que ha hecho arraigo y la gente que está esperando devolver, ¿ok? Quienes hemos hecho arraigo, y me incluyo yo aquí, mis hijas son nacidas aquí, y yo tengo ya 16 años aquí, tengo bastante arraigo, me siento muy bien, muy conectado aquí. Este, vamos en una evolución constante, unas personas más rápido, otras más lento, pero vamos en una evolución. Y poco a poco vas madurando como migrante y poco a poco el colectivo va madurando como migrante, porque el venezolano nunca fue migrante y entonces a veces iba una u otra persona, pero los venezolanos no migraban en grandes cantidades. En Venezuela vivíamos también, que bueno, vivíamos allí. Esto de la potente migración venezolana es algo relativamente nuevo y hay que madurarlo, hay que aprender a ser migrante y hay que aprender a ser comunidad de migrante en otro país. Y deberíamos poder lograrlo porque tuvimos una escuela de eso muy buena en Venezuela, porque los italianos, los portugueses y los españoles, que eran principalmente, no exclusivamente gallegos y canarios, nos dictaron una cátedra de cómo se hace eso. ¿Ok? Entonces, nosotros deberíamos ver un poquito cómo fue que esa gente se integró y a la vez que se integraba, se apoyaban entre ellos. O sea, no es que yo solo con los españoles o con los italianos o con los portugueses, no, sí, nosotros hacemos piña, pero hacemos piña para integrarnos. Y eso deberíamos haber aprendido. Qué bonito. En eso estamos. Claro, y es parte del trabajo que hacen ustedes, también es parte del trabajo que hacen ustedes y parte de lo que hacemos nosotros también desde la Fundación Código Venezuela, que es precisamente esa necesidad de que tenemos nuestras raíces, que son venezolanas, pero estamos aquí y nos acompañamos, pero para integrarnos en el país en el que estamos, no simplemente para ser un grupo exclusivo y cerrado, sino precisamente para nutrirnos de lo que tenemos y para que también aportarle a la sociedad todo lo que tenemos. Además es bueno, Así ver, me decías esto y yo pensaba en las panaderías del Portu, en cómo teníamos tantas cosas de tantas culturas y ahora acá en España vemos también que el cachito no empieza a dejar de ser algo muy extraño, que los pequeños los venden hasta en las cadenas de supermercados más grandes. Entonces al final uno ve cómo la cultura, las cosas buenas de la cultura siempre cala un poco más y se arraigan con fuerza. Ahora, así para cerrar, ¿qué significa esto para ustedes, esto de volver a sentirse en casa estando lejos de Venezuela? Es, es acompañarnos, es entender que tenemos un mismo origen, ese origen venezolano, ¿ok? Acompañarnos eh, en nuestra añoranza, porque yo estoy integrado aquí, me siento súper bien aquí, pero tu tierra siempre llama, ¿no? El terruño siempre es el terruño y entonces cuando estás acompañado, te, te sientes más, eh, ¿cómo te digo? Es una sensación como de, aquí yo soy más yo, Mm. ¿no? Aquí yo puedo hablar a los venezolanos que me van a entender, ¿no? Tú vas a un entrenamiento de estos de la gente que juega béisbol aquí en Barcelona
Y eso es a un entrenamiento de béisbol en cualquier ciudad de Venezuela. Mm. Hay pocos jugadores que no son venezolanos, algunos dominicanos, algún tal, algunos españoles, y entonces que hay un concierto de, pasa por aquí Jorge Glenn, y va a tocar un concierto, y va a hacer un concierto, y tú vas allí y consigues una venezolanidad, y te acompañas, y te ríes de las mismas cosas, ¿no? Y comentas las cosas que son de interés común y que... Entonces, ese acompañamiento, esa forma de estar, ese tal que nos brinda el conectarnos entre nosotros, eso es el poder ser venezolano dentro de, ¿no? Estando bien en la sociedad, haciendo buena representación de la venezolanidad, del ser venezolano dentro de la sociedad en la que estés, donde estés. Yo ahora estoy aquí, pero no importa dónde estés, lo importante es hacer esa buena cara del venezolano. Y eso te va a hacer estar bien, no importa dónde estés. Bueno, nada, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros lo que hacen, por ponerte a la orden también para los migrantes venezolanos. Si necesitan contactarlos por las redes sociales, por la página web, si nos quieres contar un poquito más, si quieres dejar para que lo pongamos en pantalla, cuáles son las cuentas. Bueno, en nuestras redes sociales, Azokabek no se parece a más nada, así que cuando pongan Azokabek ya aparecerá el Instagram, el Facebook, el fanpage de Facebook, la web, el TikTok, el todo, ¿no? Que sepan que Azokabek está para los venezolanos, para acompañar, para ayudar, para atender y para hacer comunidad. ¿Ok? Que nuestro fin es ser el punto de encuentro de los venezolanos en Cataluña. Agradecido yo en nombre de Azokabén, yo soy una persona de Azokabén, soy actualmente el presidente, no lo seré por, no lo he sido siempre ni lo seré por siempre. Agradecido en nombre de todo el equipo, este, por esta entrevista, por esta oportunidad de mostrar, de decir lo que hacemos desde la asociación para nuestra comunidad aquí en Cataluña. Muchas, muchas gracias y gracias por todo el trabajo tan maravilloso que hacen. En nuestro caso, en Venezuela Virtual, en Cataluña, es nuestra segunda comunidad más grande de usuarios de la aplicación. Así que ya saben, contacten a Socaven, ingresen también en la app en Venezuela Virtual y súmense a la comunidad de Cataluña, que allí también van a poder contactar con Azocaven. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias a Estamos en ustedes. contacto.